Cuando me ascendió como gerente la primera vez en una de las empresas, me dijo, cuida la enfermedad del gerente. ¿Qué es eso? Cuando uno asciende a gerente, pero en junio Marriott tuvo su convención semestral para analizar los hoteles de todo el mundo. Y solo preguntaban los bancos de inversiones americanos. 100 preguntas. Y pucha, nos resalta por qué hay ciertos hoteles en ciudades que se están alejando en ventas del mercado. Entonces, creo que muchas veces toman las decisiones no en base a lo que uno quiere, nuevamente, sino a lo que el público requiere. ¿Y cómo hacen las veces en las que sí tienes que trabajar? ¿Negocian? ¿Te No, cambio este ella domingo sabe. por otro? No, ella sabe. Ella sabe cuándo llegan los momentos. ¿Cómo es trabajar con tu papá? Bienvenidos a Mediat Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. ¡Vamos allá! Hola a todos, hoy me encuentro aquí con uno de los empresarios más importantes de Bolivia, también uno de los más jóvenes, y tengo el honor y la dicha de estar aquí con Samuel Doria Medina Monge. Hola Samuel, muchas gracias. Gracias y bueno, aquí para poder conversar un poco. Gracias por la oportunidad de poder conocerte y por abrirnos las puertas aquí de Los Tajivos. Gracias también al equipo de Los Tajivos. Estamos aquí en una de estas hermosas habitaciones que no tienen nada que envidiarle a las de España, a las de Europa que he podido conocer. Bueno, así es algo nuevo para Bolivia, incluso lo que hemos hecho aquí en la parte nueva de Los Tajivos. Creo que salió mejor de lo que esperábamos. Fantástico. Los Tajivos es un hotel muy importante que tiene mucha trayectoria en Santa Cruz y es el lugar escogido no solamente por muchos turistas, sino por grandes celebridades, que hoy, por ejemplo, va a estar aquí Ricardo Arjona, ¿no? Así hospedado. Sí. Tenemos Ricardo Arjona que llega esta noche. Tenemos en diciembre que llega, están terminando de cerrar, ultimando detalles para Romeo Santos. Creo que es Marzo, Luis Miguel y bueno, un sinfín de artistas que nos eligen acá para estar en el hotel. Fantástico. Samuel, quería hablar un poco acerca de tu carrera y de tu educación. ¿Qué te llevó a estudiar economía? ¿Fue una decisión quizás sugerida por tu papá o es algo que te atraía también? Bueno, yo me voy a estudiar administración de empresas en realidad. Yo me puse la meta de irme a una de las top 10 universidades de Estados Unidos en administración. Busqué eso, apliqué eso, entré a la número 10, que era el año 2005, que era Indiana University, el Kelley School of Business. Y empecé en Indiana el primer año, el segundo año, y no era para mí la administración. Para empezar, yo soy un poco disperso, eran clases de 300 a 600 personas, dependiendo de la clase, en auditorios inmensos. Y bueno, todo era ganar. Y desde mi abuelo, mi padre, nunca hemos pensado así. Siempre era trabajar, crecer, que los colaboradores crezcan con nosotros, que la ciudad crezca con nosotros, que el país crezca con nosotros. Entonces, ahí decidí cambiar economía. ¿Qué era más para mí? Para empezar, eran mesas de 10 personas, una mesa redonda que teníamos. Era mucho más atractivo para mi forma de ser como persona, estudiar economía y pude profundizar más y especializarme hacia el lado macroeconómico de la economía. Ok, o sea, algo que encajaba más con tu personalidad, ¿no? Sí, así es. Si entiendo bien, trabajar más en equipo quizás. No, sí, siempre, eso es algo, Eso, la ley de la fundamental. familia. Sí, Okay. sí. He observado de que ustedes trabajan no solamente entre hombres, sino que hay la participación de muchas mujeres en el equipo. ¿Qué me puedes comentar de eso? Y en todos los niveles, ¿no? A ver, yo tengo un criterio muy simple. Yo soy de La Paz, Ok. Soy hombre, necesito tener del otro lado mujer, cruceña. Bolivia tiene idiosincrasias diferentes, entonces es algo importante en general. En La Paz, viceversa. Necesitas alguien de La Paz, que conozca más La Paz, etc. Yo en Los Tajivos, son 6 cabezas, más la gerente del hotel, son 7, y son 6 mujeres y un hombre. Uh-huh. Entonces, creo que siempre tiene que haber el balance entre hombres y mujeres. Pero también siempre he creído que en el equipo de ventas las cabezas tienen que ser mujeres por una forma de llegada y cómo conectan la venta hacia las personas, ¿no? Entonces, es más fácil que le compremos a una mujer que a un hombre, ¿no? Quizás. No por eso, no por eso, sino por la sensibilidad de la mujer como mujer, como ellas ven la perspectiva de la vida a como la vemos nosotros, que es muy diferente. ¿Crees que esto es algo que puede tener una influencia en la experiencia de tu padre? De haber tenido tantas hermanas mujeres, quizás. ¿Algo que él aprendió o no? Sí, de mi padre, pero no por ese lado, sino por mi madre. Creo que por ambos. Siempre en la casa ha sido ambos cómo han manejado las cosas y cómo nos han guiado siempre ambos. Eso me parece muy interesante porque pues eso hace de que ustedes valoren mucho la familia, ¿no? Bueno, es lo más importante. Que cada uno tiene su rol y... La familia es lo más importante para nosotros. La verdad es algo que tenemos claro, tenemos ciertas reglas
que muchas veces otras familias me dicen que pucha, que quieren replicarlas. Por ejemplo, Navidad, Sí. regla. Viajamos toda la familia, todos, mis hermanos, nietos, todos nos vamos 2 veces al año, pero todos. Ok. Mínimo una semana hacemos el esfuerzo todos de estar todos juntos. Y es una forma de conectarnos ahora que vivimos en diferentes ciudades o países. Ok. Y es algo que regla, siempre lo cumplimos. Ok. ¿Y esto es una iniciativa de quién viene? ¿Por el lado de tu mamá quizás? ¿De Mi papá. Mi papá. Sí. Sí, mi papá. Siempre ha sido muy familiar entonces. 100%. Ok. Sí, Muy bien. ¿Y cómo es trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con tu papá? Bueno, a ver, yo siempre he querido trabajar con él. Ok. Y te digo, estoy trabajando por primera vez directamente con él hace un año. Ok. Antes yo no trabajaba con él. Yo tenía a alguien encima mío con el que yo trabajaba y ese alguien iba con mi papá para ver los temas. ¿Pero eso era decisión de papá o tuya o eran así? No, eran las reglas. Yo no era el gerente general. Ok. Yo no estaba de cabeza. Entonces había alguien encima mío que era quien Ok. coordinaba todo con el presidente, que es mi papá. Ok. ¿Y qué crees que ha sido lo más importante de eso, por ejemplo? Bueno, De ese reto de tengo a alguien aquí encima mío para hablar con mi papá. bueno, es quien me entrenó en realidad, ¿no? Es de quien aprendí, yo creo, la filosofía de la metódica, el trabajo, del arduo trabajo, de las horas, de todo, ¿no? Yo creo que aprendí mucho de eso, ¿no? Esa persona trabaja con mi papá desde el año 12, creo que entró a Soboce mi papá. El segundo año que entró, Ok. Armando entró asistente de mi papá. Desde ese momento fue creciendo desde el gerente general en Soboce, se vino con nosotros el gerente general de Conversa y ahora es el gerente general del grupo de Medina. Ok. Entonces tu papá es alguien bien exigente, me imagino, que Sí. que cree mucho en los méritos, ¿no? No, Él- te cuento historias. Yo no era el mejor alumno de mis hermanos, nunca. Los demás todos han sido número 1, número 2 siempre en todo. Y tú normal, ¿no? No, sí, yo mira, el colegio no era bueno, te soy franco, pero en la universidad me esforcé mucho y todo, pero nunca le voy a dar contabilidad financiera. Era la clase más dura de contabilidad. Acabo y le digo, pucha, creo que me he sacado 98 o que me he sacado 2, le digo. Bueno, vamos a hablar con términos, tengas tu resultado. Me saqué 98. ¿Por qué 98 y no 100? Al principio nos Siempre hay afectaba, algo, ¿no? claro, a mí ya nos afectaba eso que, pucha, ¿por qué no 100? Porque él siempre 100, 100, 100. Pero ahí aprendimos a manejar y a conocerlo cómo es él, ¿no? Las exigencias. Ok. Pero creo que eso me ha llevado mucho en la parte empresarial a ser muy exigente conmigo mismo, ¿no? Una historia similar, creo, más o menos a lo de tu papá, porque tampoco le iba muy bien en el colegio, pero a partir de terminar el colegio cambió la cosa, ¿no? Radicalmente. Sí, Con él totalmente. y contigo. Pero hay una gran diferencia entre él y yo. Cambió la época, la vida. Lo único que me arrepiento en la vida, yo creo, es no haber estudiado más en el colegio para poderme haber ido a una mejor universidad. Ya, mi SAT fue muy bueno, el examen para entrar a Estados Unidos fue bueno, pero mis notas del colegio no eran óptimas para poder entrar a una mejor universidad. Ujú. Él se graduó en Arizona por un convenio de la Católica, pero se fue a London School of Economics a hacer la maestría y salió con honores. Ok. Es la gran diferencia, ¿no? Ok. Eso es algo que harías diferente quizás, ¿no? Sí, pero ya no estudiaría más, la verdad. Ya, Sí. no me veo parando de trabajar para estudiar, la verdad. Ok. Y para los que tienen la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, ¿crees que vale la pena, dirías? Sí, claro. ¿Sí? Sí, Si estás por en supuesto. Bolivia o en cualquier lugar de Latinoamérica. Yo creo que es muy importante el salir de lo nuestro, de lo que es tu rutina normal, salir del país. A la gente tiene la oportunidad. Pero yo no soy de la idea que hay que estudiar y la maestría inmediatamente. No sirve de nada. La maestría es un estudio más de la universidad, clases un poco más avanzadas, pero no la aprovechas si no has trabajado antes, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Yo he hecho un par de cursos en Stanford, por ejemplo, pero si no hubiera trabajado, era lo mismo que la U, pero te enseñan cosas a pensar diferentes, pero tienes que haber trabajado y haber conocido el mundo, ¿no? Estoy de acuerdo y tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cómo fue la transición de terminar de estudiar y verte ya en la vida real, ¿no? De poner en práctica todos estos conocimientos en las empresas, digamos? Tuve 21 días entre que me gradué y trabajé. 21 días de descanso, digamos, entre comillas. 21 ¿no? días. Yo en marzo del año que me graduaba, me llamó mi papá y me dijo, ¿qué haces despertando para ir a clases? Bueno, en estos 5 minutos, claro, dime, le digo. Te quiero ofrecer trabajo. Bueno, yo siempre quise trabajar con él, pero le digo, ok, pero que estemos claros, tengo yo un viaje planificado con mi roommate de España, me voy con él a Marbella, el verano en agosto. Yo vivo cerca de Marbella. Muy bien. De ahí con gusto, le digo. Me dice, no. Empiezas el 1 de junio. Ok. Pucha, pero 1 de junio. Y te doy el pasaje. Yo creo que me dijo, listo, ok. ¿Y cuánto vas a pagar? Porque yo sé que voy a perder un trabajo de esta forma, ¿no? $350. Miércoles.
No me alcanza. Esto era el año... No, bueno, dije, sabía Claro, lo que vivía en la casa de ellos y Claro, bueno, claro. le dije, no hay problema. Ok, ¿puedo pensarlo? Claro, tienes 30 segundos. Y así fue. Me dijo, vente un año, vienes de Project Manager, me construyes el hotel, me lo dejas operando y te vas a hacer una maestría. Ok, en el año lo hicimos. Faltaba un mes y medio para cumplir el año para abrir el hotel. Y el gobierno de Evo Morales le expropia la fábrica de cemento de Francesa en Sucre. Me dice, necesito dar un mensaje claro a Bolivia que sigo invirtiendo, necesito abrir el hotel. ¿Qué necesitas? Millón de cosas, le falta un mes y medio, prueba. Tuvimos que abrir en menos tiempo el que teníamos para poder cumplir eso que él necesitaba dar como señal. Entonces, si entiendo bien, como que había la necesidad de que entres ya, ¿no? Yo ya Así estaba, pero sí. tuvimos que apresurar la apertura Ok. para que fue el momento de que le quitaron la fábrica, que él tenía que dar una señal al país que él iba a seguir invirtiendo a pesar de esto. ¿Y en esos momentos tuviste que tomar decisiones? Sí, claro, desde el día Muchas. uno. Okay. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para echar mano de todos estos conocimientos aprendidos en la universidad y decir, ¿ahora qué hago? Porque son responsabilidades importantes, ¿no? Con cifras importantes. Pero a ver, te soy franco. Si bien la universidad me ha dado la economía, me ha dado parámetros, la contabilidad, etcétera, las finanzas, todo, yo creo que he aprendido mucho con los viajes que nos ha llevado en el mundo. ¿Antes de o durante el estudio, no? No, durante el colegio, durante la universidad, todo. Él tenía una forma de pensar de cómo teníamos que conocer el mundo, no Europa en su momento, no Okay. Europa pueden ir cuando quieran, hemos conocido el resto del mundo y vi mucho. Muchas veces, por ejemplo, Andrea, que está aquí con nosotros, yo me doy cuenta probablemente antes de su esposo que se ha cortado el pelo. Okay. Cosas así, me he vuelto una persona muy detallista gracias a todo lo que conocí en el mundo. Entonces, Okay. soy una persona que ve mucho detalle y eso me ha permitido ser bueno en la hotelería o en la construcción, que también estoy ahora. Ok. O sea, que eres de los que dice que la experiencia de la vida es buena, quizás más importante, ¿no? O tan importante, y la formación académica. Sí, es te muy ayuda. importante estudiar, no te digo que no, es importantísimo, porque te da la metodología de vida. No solo el Ok. metódico de la forma con los estudios. Ok. Conocimientos, pero al final de cuentas aprendes la contabilidad, a leer la vida ahí, en el día a día es otra cosa, pero has aprendido la metodología de la vida, cómo trabajarla, ¿no? Ok. Un conocimiento que recuerdes que te haya servido en esos momentos, sobre todo iniciales o quizás más adelante, de lo que fue la universidad. Que tú digas, mira, recuerdo tal profesor que nos puso este ejemplo o nos dijo esto y con esto he tomado esta gran decisión en las empresas. Tengo dos. Uno que es muy simple. En una clase que era Business Communications, creo que era. Ok. Nunca cruzar los brazos cuando estás en negocios. Cuando te cruzo mi brazo, me acuerdo de esa profesora diciendo, nunca se cruzan los brazos. Ok. Ese es uno. Y dos, tenía un profesor chileno que fue ministro de Economía de Ricardo Lagos. No me acuerdo el nombre ahorita del profesor. Que me enseñó mucho. Yo hice una tesis con él de Bolivia, de lo que estábamos aprendiendo en la TDPA en ese momento. Entonces aprendí a profundizar mucho la información que él me hizo encontrar aquí en Bolivia, ¿no? Entonces siempre trato de profundizar, que se me ha complementado la enseñanza después a lo que Armando nos ha enseñado mucho. Siempre hay que buscar el quinto por qué. No quedarte con el 1 o el 2 por qué. Llegar al quinto por qué de las cosas. Entonces siempre exijo llegar un poco más allá de lo que uno ve, de por qué vamos a hacer las cosas. Ok. Algo también quizás aprendido de tu papá, un poco la exigencia, ¿no? Bueno, a ver, es algo que yo que me ha formado en la vida. En general. Yo trabajo mucho. Tengo ciertas reglas por mi mujer y por mis hijos ahora, básicamente, que el domingo no trabajo. Pero ahí Reglas estaba. por tu mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Que es sugerencia de ella también? No, porque creo que la familia es muy importante. Ah, ok. Entonces, hay etapas en la vida que ella sabe que el domingo voy a trabajar, cuando hay ciertas aperturas o cosas, pero trato de darme los domingos para estar con mi familia el 100% del tiempo. ¿Y cómo hacen las veces en las que sí tienes que trabajar? ¿Negocian? ¿Te No, cambio este ella domingo sabe. por otro? No, ella sabe. Ella sabe cuándo llegan los momentos. Y Ok. lo entiende y lo conoce sin problema. Ok. Pero yo me acuerdo, mira, desde mis, no sé, será 6 años, hasta mis 12 años debe ser, yo iba todos los domingos con mi papá a las 3 de la tarde después del almuerzo familiar de la casa de mi abuelo a la fábrica de cemento en Viacha. En ese momento eran, no sé, 3 horas de viaje, 2 horas y media de viaje. Íbamos. Él se juntaba todos los domingos con sus gerentes en la planta porque era el día que había menos control en la fábrica y la fábrica no podía parar. Entonces llegábamos todos los domingos para que la planta siga El día operando. óptimo para eso, digamos. Se reunía 1 hora y media, 2 horas, una inspección rápida y volvíamos las 3 horas. Llegábamos 8 de la noche a la casa de mi abuelo, le informaba que habían hecho todo. Yo me acuerdo que gran parte me sacaba el sábado mi papá a la casa de mi abuelo a mi casa.
Entonces, desde muy chico aprendí que el trabajo no tiene día de descanso, ¿no? Ok. ¿Eres quizás de los que más ha compartido con tu papá en este aspecto? ¿De todos los hermanos? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Pero por una inclinación personal, ¿no? Que te atraía más los negocios quizás y estar con Yo, él, yo compartir. sí, sí, a ver, yo creo que todos hemos tenido, Adrián y yo por ahí un poco más que Fabián y Ezequiel, la idea de trabajar para él, con él siempre, pero creo que en sí yo, por lo que soy el mayor, estuve en un momento que él estaba más operando la empresa cementera. Después de ser el presidente y el gerente en su momento, entonces él era el que operaba mucho más en su momento cuando yo creo era más chico y por eso acompañaba todos esos procesos con él. Algo que recuerdes de tu abuelo que siga impregnado en la filosofía de sus empresas. Que los colaboradores deben crecer con nosotros y la gente que nos rodea de la misma forma. Que no es solo ganar nosotros, crecer nosotros y olvidarnos del resto. Ok. Eso es algo que él aplicó desde el principio, ¿no? Sí, y él siempre ha ayudado, siempre, siempre. No les diga que tenemos siempre. Yo, por ejemplo, tengo mucho control del tema de recursos humanos, no el día a día de la operación del hotel, no, sino cómo están las familias de los colaboradores. Si sé que un colaborador tienen que operarlo, me aseguro que antes que sea el seguro social, lo vean los médicos privados de la empresa o de la familia, incluso, para asegurarnos que lo que le van a hacer está bien. Y si no está bien, lo vemos desde un lado privado. Yo creo que una muestra de eso es el hecho de que estés aquí, ¿no? Trabajando. Podrías no hacerlo, ¿no? No necesitas. No, no. Podrías, ¿no? En esta familia no existe eso. Muy bien. Todos trabajamos. Están implicados. Sí, sí, sí. Samuel, ¿qué opinas tú de la política? ¿Tienes interés personal quizá en participar directamente? Pucha, siempre he amado la política. Siempre, siempre, siempre. Antes de casar a mi mujer le dije incluso, pucha, mira, me gustaría ser presidente de Bolivia, le digo. Volveríamos a la paz. Bueno, la única forma que te aceptaría volver a la paz, me dijo. En su momento, pero te digo, no, después de todo lo que hemos vivido con mi papá, creo que no. No, estar mejor lejos de la política. ¿Lo has descartado? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Te soy franco, tanto lo que hemos vivido ha sido muy complicado, muy injusto, lo veo necesario. En tu experiencia manejando diversos negocios y empresas familiares, ¿cuál ha sido el mayor reto? Varios. Sí, sí, sin duda. A ver, creo que el mayor reto fue la entrada al Hotel Los Tajivos. Fue muy dura la transición desde la compra. Seguimos muy poca información en su momento. Y fue una entrada de un día al otro. Entramos 5 personas, yo y 4 más, a tomar el control. Y teníamos que tratar de transmitir a la gente que no se preocupen, que el trabajo iba a seguir y que veníamos por algo mejor. Fueron 3 meses iniciales duros, el 2016, y a partir del 1 de enero del 2017 teníamos que cambiar un chip de ser quienes recibíamos a quienes operábamos y planificábamos el futuro. Teníamos un gran reto. Llegaba el Hotel Marriott. El hotel estaba muy viejo, desde colchones, teles, aire acondicionado innecesario, que no abastecía. Teníamos que hacer algo muy rápido. Entonces tuvimos que hacer una transición, 4 meses de un trabajo arduo para poder lograr con eso nosotros construir a una velocidad en tiempo récord, demoler un lobby, construir aire acondicionado, todo en 90 días. Entonces fue algo muy, muy esforzado para poder lograrlo y se logró con un gran resultado. Y en eso, mientras construíamos, eran las críticas. ¿Qué están haciendo? Van a cambiar el hotel. Pero era todo trabajando, como te digo, con nuestro lineamiento de trabajo, pero con el criterio y la idea de nuestro equipo cruceño, que entendían cómo era la nostalgia del cruceño hacia el Hotel Los Tajivos. Me parece interesante esto que comentas, que tienen un buen conocimiento propio y ven lo que falta y así pueden escoger al equipo humano que requieren, ¿no? Como lo que dices de decir, bueno, estamos entrando en una ciudad que no es la nuestra, necesitamos personas de aquí. Sí, ¿no? sí, claro. Y así sucede en todas las áreas, ¿no? El número 2 del hotel, la gerente del hotel, es cruceña. Okay. Trabaja hace 20 y tantos años en el hotel. La número 2 en ventas de Green Tower es cruceña. Y así sucesivamente creemos que el equipo tiene que ser, si yo soy la cabeza de La Paz, tiene que alguien de Santa Cruz y así viceversa. Ok. ¿Cómo se hace para poder manejar estas dos grandes empresas que van a ser Green Tower, Santa Cruz y Los Tajivos? ¿Cómo se van a complementar? No, bueno, a ver, es parte de un equipo. Muchas veces soy yo el que salgo de la cara, pero tengo un equipo inmenso de gente que
que trabaja arduamente para lograr que las cosas se cumplan. Yo seré quien dirige y la cabeza, pero tengo un gran equipo en el cual... ¿Alguien te reemplazará aquí en Los Tajivos? Sí, ya está Patricia. Okay. Patricia está aquí y ella es la que opera el hotel directamente. Si bien yo estoy todavía acá en el hotel, pero la que opera en el día a día es Patricia directamente con todo el equipo gerencial que yo lo he armado con ella. Y bueno, está trabajando el hotel perfectamente, ¿no? ¿Cómo decides en qué áreas invertir en el sector hotelero? A ver, nosotros no somos hoteleros. Okay. Somos desarrolladores inmobiliarios. Okay. Dentro de un gran proyecto que es el complejo Los Tajivos, Okay. hay un hotel, que es el Hotel Los Tajivos, que es quien trabajamos para tener una marca muy fuerte, Okay. que hace crecer el desarrollo inmobiliario que tenemos planificado. Okay. Entonces, el equipo es quien se encarga de esta parte hotelera, sí, ¿no? Del manejo. Y la calidad es lo más importante. El valor más importante del hotel no es esta habitación, no es la cama, no. Es el equipo de colaboradores que tenemos. Las 300 personas que trabajan acá son las que hacen que el Hotel Los Tajivos sea el número 1 del país. Entonces, ¿tú cómo haces con las iniciativas propias, por ejemplo, que puedas tener para no salirte de lo que es la visión de cómo manejas esa parte? Ideas que puedas tener propias, ¿no? Personales, decir, bueno, me gustaría hacer esto, esta inversión. No, pero que nunca se hace lo que a mí me gusta o a mi papá le gusta. No, se ciñen a lo que el público quiere. Ok. No, nunca lo que nos gusta a nosotros, no. Eso no es una línea. A ver, particularmente te digo, por ejemplo, a mí esta pared no me gusta. Pondrías pero, otra, ¿no? Sí, pero creo que trajimos a una persona que es un experto, la verdad, y creo, increíble el trabajo que hace el arquitecto Gashu para hacer estas cosas, y hay que confiar, pero hay cosas que no puede ser lo que a mí me gusta. Acabamos de abrir un nuevo restaurante, un restaurante peruano. Me gusta la comida peruana, pero no es mi favorita, te soy bien franco. Pero fue un proyecto que vimos la necesidad, una sugerencia del directorio, una mezcla de lo que el hotel creía y lo que el público nos pedía, ¿no? Normalmente lo que hacemos acá, por ejemplo, empezamos a cambiar el café del hotel. Vienen y me dicen, ¿qué café te gusta? No, por favor, elijan 20 huéspedes en la terraza, en el restaurante, que prueben cuál les gusta y que el que la gente elija, damos ese café. No va a ser lo que a mí me gusta. Me parece algo muy sabio, que parece muy obvio, pero muchas veces no se hace, ¿no? Porque muchas veces el empresario o el emprendedor quizás hace como su idea, pero ustedes escuchan, ¿no? Me parece muy bueno. Sí, eso. La idea puede venir nosotros un restaurante nuevo. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Qué quiere la gente de Santa Cruz? Eso ¿Qué es. les gusta? Eso es. Ok. O sea que dividen, digamos, mucho lo que es lo personal, lo que me gusta a mí para mi casa, Sí. con lo que quiere la gente, ¿no? Sí, así Okay. es. ¿Hay ideas que no has podido llevar a cabo por esto mismo, quizás? Muchas. ¿Muchas? Sí. ¿De supuesto. negocio? Claro, muchas. Que no, Nómbrame alguna, a ver. Que tú digas, Ay, a ver. no es el momento, quizás el público ahora mismo no va a valorar esto. No, te cuento una historia real, reciente. El 2018 empezamos un proyecto, 2019 empezamos un proyecto que era una necesidad que nos pedían los clientes del hotel. El hotel era 80% extranjeros antes de la pandemia. Un bar. Era la queja número 1 del hotel. No hay un bar. Hicimos un bar pensado para extranjeros, no para el boliviano. Lo abrimos febrero del 2020. El primer mes vendió más del doble de lo planificado. Marzo iba 12 días más o menos antes que llegue el COVID a Bolivia, vendiendo el doble igual. Llega el COVID, cerramos. Y eso el año pasado fue en febrero, la gerente de restaurantes me dijo, quiero abrirlo nuevo. Yo digo, no es el momento, no lo hagamos, vas a gastar gente, no va a funcionar. Bueno, no, voy a abrirlo. Abrieron 2 meses, tuvieron que cerrarlo porque no había extranjeros. No hay extranjeros, no funciona ese modelo de negocio. El boliviano no es mucho de ir ahí, ¿no? No, sí, pero que esto estaba pensado para el extranjero. Para ellos, claro. No era para el público boliviano. Okay. Entonces, casualmente cuando abrimos, abrieron otros 2 bares más en la ciudad que igual ya han cerrado. Entonces, era un momento que no era para esto. Entonces, lo cerramos el bar. Durante casi 8 meses de estar cerrado, vacío ese lugar, hasta que decidimos hacer este restaurante. Pero quise tomarnos el tiempo necesario. Digamos, insistamos, les dije, no. Este año me puse que lo vuelvan a abrir el bar. Me puse por completo. Me encanta el bar, me encanta. Pero dijimos no. Entonces, creo que hay muchas veces que tomar las decisiones no en base a lo que uno quiere, nuevamente, sino a lo que el público requiere. Uh-huh. Entonces, en este caso particular, ¿tú crees que tenías ahí un gut feeling, que le llaman? ¿O era más un conocimiento Lo que pasa es que yo tenía claro que el modelo era para el extranjero.
Lo Ok. tenía clarísimo. Eso fue lo que trabajamos y desarrollamos. Digamos, no era algo para el público local. Teníamos whiskies que un vaso te valía $50. Para Bolivia es irreal. Claro. ¿Podrías compartirnos 3 lecciones importantes que puedas transmitirle a jóvenes empresarios que se Sí, estén claro. iniciando? A ver, primero, equipo. Sin un equipo no se puede hacer nada. Uno solo, no se puede. Equipo, trabajar, confiar en el equipo y delegar. Eso es muy importante. Y la 2 y la 3 se va a resumir en una sola. Es una enseñanza de mi papá. La enfermedad del gerente. Cuando me ascendió como gerente la primera vez en una de las empresas, me dijo, cuida la enfermedad del gerente. ¿Qué es eso? A ver, cuando uno asciende a gerente, cree que es para estar sentado en su escritorio y dar órdenes. No, señor. Eso se llama la enfermedad del gerente. Y ahí te vas. Uno va a gerente para dar el ejemplo y ser el mejor. Y con eso conlleva el tercer punto. Si uno tiene que hacer de mensajero por necesidad de la empresa, lo hace. Yo no tengo problema, te digo muchas veces, de yo ir a hacer las cosas. No tengo problema. No hay otro bollo. La gente se enoja a veces. Están tardando, agarro el papel y yo voy al banco, yo voy a pagar el impuesto. No tengo problema. Si las cosas tienen que hacerse en ese momento, las hago yo. Muchas veces les choca a los gerentes que yo me meta, pero cada vez que la necesidad de hacerlo rápido prefiero hacerlo yo. Y no tengo molestia en hacerlo. Como en la construcción, yo estoy metido ahí en el polvo con todo el mundo, en el sol, con todos. Lo que haga falta, ¿no? Subirte a una escalera, lo que sea. No tengo problema. Probablemente parte de esta habitación yo he metido algunos de los muebles, te soy franco. Ok. Sí. No tengo problema en eso. Y creo que esos 3 puntos son importantes. Ok. Me parece interesante eso, cómo puedes llevar el liderazgo, porque esto es ser líder, no un jefe, ¿no? Pero cómo puedes delegar, respetar las decisiones de tus colaboradores, pero estás ahí para cuando te necesiten, ¿no? Porque muchas veces el que está encima quiere también implicarse en todo, pero tú lo haces solo cuando es necesario, ¿no? Porque tengo una regla básica para empezar. Ok. Yo no hablo con los subalternos de mis gerentes. Tiene que ser algo muy serio para que yo me meta en el momento. Tú te entiendes con el gerente. Prefiero respetar y pucha, de un director o un gerente sí me meto al gerente, no tengo problema, pero hacia abajo prefiero no meterme ni con los jefes. A mí me sea muy necesario. Prefiero respetar la línea, por más de que estemos sacando una foto, lo que sea, y al final la gente se molesta, pero nos está sacando fotos, sí, pero es para que tu jefe pueda ver lo que estás haciendo mal, digamos. Entonces trato de hacerlo de esa forma, ¿no? Ok. Eso por mirarlo de una manera más amplia, ¿no? Quizás para no entrar en detalles, no conoces a la persona. A ver, también porque conozco mi carácter. Ok. Entonces creo que lo mejor es yo directamente con el equipo de arriba, porque también como es mi carácter, por eso también. ¿Cómo eliges, vamos a decir tú, cómo eliges tu equipo cercano, tus gerentes? Porque claramente te debes llevar bien con ellos, ¿no? ¿Cómo los eliges? ¿100% currículum No. o miras otras cosas? A ver, sí, el currículum, estoy bien franco, soy una persona que lee los currículums y me doy cuenta claramente quién me va a gustar, quién no, pero creo que la charla, así, Ok. es cuando uno conoce cómo funcionan las cosas. Eso en cuestión de minutos tú dices sí, no. Tengo algo bueno que es leer a la gente, entonces creo que con Ok. eso puedo manejarlo de muy buena forma. ¿Esto crees que es una habilidad nata o lo has aprendido con el tiempo, por la experiencia? No sé la verdad. O una pero mezcla de ambas, ¿no? creo que herencia de mi madre, la verdad, eso. Yo soy por lado de mi madre eso. Bastante observadora, puede... Sí. Y también con eso yo obligo a mi equipo, casualmente hoy día a Andrea le decía, no te metas en la selección del número 2 de tu gerente de marketing. Tiene que ella decidir sola a quién toma. Porque después si no funciona es tu culpa. Entonces creo firmemente en eso, que el líder tiene que elegir a su número 2. No el líder de arriba al 3, digamos. Ok. Sugiero, obviamente, entre A o B, pero yo no elijo. Esa es una de las formas entonces en las que puedes llevar tantas cosas a la vez, ¿no? Por el equipo que tengo, claro. Sí. Puedes No. apoyarte en ellos. Sí. Muchas veces mi madre y mi padre me dicen, tienes todo vos, tienes muchas cosas. Y, quisiera que me digan, ¿qué tengo del hotel? Les digo, por ejemplo, yo, ya no opero, les digo, más poder que yo en los talleres tiene ahorita Patricia, les digo. pero yo ya no soy en el día a día como era antes, les digo. Ahora estoy mucho más metido en Green Tower, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes manejar eso? Estar aquí, pero allí a la vez, ¿no? No, a ver, cuando estoy acá, que será 2 veces a la semana, y el resto del tiempo estoy en Green Tower más concentrado, ¿no? ¿Y cuál sería tu secreto para dividir, como se dice en España, estas parcelas, ¿no? O estos terrenos distintos. La casa, estoy en este negocio, en este otro, en este otro. A ver, nuevamente, aprendí algo de Armando, que me ayudó mucho para el estrés, para la vida, para todo. Yo salgo de mi trabajo y apago el interruptor de luz. Y es como que apagar mi cabeza. No te digo que dejo de pensar si hay problemas, no, pero apagué, estoy en mi casa con mi mujer, mis hijos,
estoy con mis amigos, o lo que sea, pero se apaga y disfruto mi tiempo. Si no, Puedes hacerlo, ¿no? Puedes, sí. tienes esa capacidad Sí, de... sí, totalmente, Ok. totalmente. Entonces no te pueden contactar. No, sí, Ah, 24. eso sí, ¿no? Sí, obviamente. Ok. A ver, hay momentos que una vez al año me doy un viaje, una semana que no me encuentro. Pase lo Apago que el pase, celular, no estoy. llamaré yo cada 3 días, ¿ve? Pero ahí nada. Ok. Pero sí, digamos, cuando necesita algo tenemos horarios claros. Por ejemplo, Patricia, de 6 de la mañana hacia adelante está ella, de 11 a 6 de la mañana me llaman a mí en cualquier emergencia, cualquier cosa. Tenemos divididos los tiempos, cómo manejamos. Ok. ¿Cómo es tu sueño, Samuel? Mi sueño. ¿Duermes bien? Sí, ¿Mucho? perfecto. 8 horas todos los días. 8 horas. Sin nada. Ni más ni menos, ¿no? 8 horas perfectas. ¿Y tienes una hora estricta para dormir? No, depende del cansancio, la verdad, pero Y depende del día, ¿no? sí, bueno, por ejemplo, la noche no podía dormir hasta las 2 de la mañana y me puse la alarma ya, dormí hasta las 8, dije un poquito más y me desperté a las 7 menos 10 como los demás días. ¿Qué tendencias actuales ves como determinantes para la industria inmobiliaria en Bolivia? A ver, te voy a unir la parte hotelera e inmobiliaria porque es muy interesante. Es parte, ok. Voy a empezar por la hotelera. A ver, el hotel está creciendo mucho, que la pandemia nos golpeó muy duro, muy duro. No bajamos tarifa, entonces pasamos de ser el número 1 al número 6 de la ciudad en ocupación. Y a partir de marzo del año pasado mejoramos y fuimos el número 1 otra vez. Pero este año dimos un salto impresionante, dimos un salto muy grande, nos alejamos muchísimo del número 2 o 3 de la ciudad, estamos lejos. Claro, no entendíamos qué era. Decíamos todo el tiempo, servicio. Pero en junio, Marriott tuvo su convención semestral para analizar los hoteles de todo el mundo. Y solo preguntaban los bancos de inversiones americanos. Hacían preguntas y, pucha, nos resalta por qué hay ciertos hoteles en ciudades que se están alejando en ventas del mercado. Y el Máximo Marriott explicó que era el servicio, calidad, y algo importante, que los hoteles que habían invertido durante la pandemia en nuevos amenities, en nuevas habitaciones, remodelaciones, si bien son hoteles que no están ganando plata en este momento los dueños, pero se han alejado y van a ser los hoteles que van a crecer y van a seguir hacia adelante. Y ahí entendimos qué pasaba con los tajivos. Entonces entendimos que la modernidad, que todo lo que ves acá es importante. Este edificio es el primer edificio en Bolivia hecho 100% de drywall, algo que en Europa, Estados Unidos es lo más común del mundo, pero en Bolivia no. En tema de incendios, debe ser la torre más segura del país, en la modernidad que tiene. Entonces, siempre vemos de ir ahí. Y en Green Tower lo mismo. Han aplicado los mismos criterios, ¿no? Sí. Creemos que las buenas prácticas que aprendemos del exterior, en todo lado las aplicamos. En Green Tower va a ser el primer edificio de apartamentos de Bolivia 100% con sprinklers, algo básico que en toda Sudamérica ya es norma de la alcaldía o de la gobernación, pero acá no, pero lo estamos aplicando. O otras medidas, por ejemplo, vemos acá en Santa Cruz que la costumbre es hacer piscinas arriba o algo, no, estamos haciéndola abajo porque creemos que la gente quiere eso y oír mucho a la gente para también el concepto inmobiliario. Puede ser muchas cosas, vemos cosas afuera, la tendencia es esto, pero no, muchas veces... Que no encajan aquí, ¿no? La idiosincrasia de la ciudad vale más. ¿Cómo llevan ustedes esta parte de hacer que los extranjeros, que son muy importantes, se sientan en casa con los estándares, pero a la vez puedan tener un toque propio de aquí, ¿no? Que digan, tuve esta experiencia. A ver, dos temas. Regla número 1 en el Hotel Los Tajivos, a mí no me interesa que te sientas como en tu casa. Ok. Tú no me vas a pagar por sentirte como en tu casa. Ok. Tú vienes aquí a sentirte tratado bien atendido, con una atención personalizada y mejor que tu casa, que tú no quieras volver a tu casa. Eso trabajamos. Muy acá. bien. Y segundo, que el trabajo, digamos, el servicio personalizado que tenemos, ¿no? Tenemos ciertas personas claves que saben cómo te gustan las cosas, cómo saludan, todo, ¿no? ¿Y cómo pueden estar al tanto de todas estas opiniones? ¿Qué sistema tienen de...? No, oímos mucho. Oímos contigo. La satisfacción Tenemos de cada cliente. oídos en todo lado. Okay. Hay un garzón que oye algo que está mal, boom, avisa, rápido. Y hay una regla básica. Okay. Los terroristas y los apóstoles para mí. Okay. Esto es una lección de McDonald's a nivel mundial. Un terrorista se va, cuenta 10, ese 10 otros 10, llegan a 1000 personas. Tienes 1000 en contra tuyo. Un arcángel cuenta 1 a 10 y ahí se acaba. No recuperas otros 900 y pico. Entonces todos a los garzones tienen claro, si alguien se equivoca algo, no le pidan permiso a su jefe de sacar de cortesía una cerveza, una jarra de jugo, algo que... Tienen esa libertad para solucionar, sí, ¿no? Sí, totalmente. Te cuento una historia real también interesante acá. Teníamos una convención, probablemente
los 100 gerentes generales de las industrias más importantes de Bolivia. Y creo que fue la primera vez que se cortó la luz en el Hotel Los Tajivos o el aire acondicionado. No me acuerdo qué fue, una cosa así rara. Pucha, hay que cambiarlo rápido a otro salón, los cambiamos a otro salón, montamos rápido. Uy, claro, pero ya era la molestia, estaban molestos. Pucha, ya chats que me llegaron a mí. Pucha, no hay aire acondicionado en Los Tajivos, por decirte. Hablé con el equipo y ahí sí se opusieron un poco. Les dije, quiero que saquen ahorita mismo vouchers, 3 meses de validez, una noche de cortesía con todo incluido para las 100 personas. Ah, estás loco, es mucho. Saquen. No, y quiero que tal gerente suba al escenario y diga que es esto, que pidan disculpas y entreguen a todos. Se fueron y el mensaje para ellos fue, no hubo un problema, me han regalado una noche. Entonces, creo que es siempre esa inversión de que se vaya un arcángel no tiene precio comparado a un terrorista. Ok. ¿Y alguna vez les ha pasado lo contrario? ¿No haber actuado a tiempo Sí, y por se han supuesto. tenido que lamentar por Sí, ello? por supuesto, claro. Oye, me parece interesante eso que escuchen y que aprendan, ¿no? De todos estos percances que pueden Claro, suceder. nos equivocamos y nunca más puede haber ese error. Ese no. Claro, Ese- no, nunca más, es un pecado. Ok. Sí, no podemos. Ok. Ahora estamos sufriendo con un tema de unas respuestas con el chat que la gerente justo ayer le dije, diciembre no quiero saber más de que no tengamos por encima de la calificación válida estas respuestas. Ya en noviembre estamos sacando, a partir de diciembre nunca más quiero que fallemos. Nunca, tenemos que siempre mejorar y mejora continua y no equivocarnos de nuevo los errores que cometemos. ¿Cómo hacen ustedes para que el personal, como dices, los camareros, los garzones, los meseros, puedan interiorizar esto y tenerlo claro? De que no vayan a pasar la vista si sucede algo, ¿no? Que ellos puedan mejorar. ¿Cómo hacen para...? Porque les Enseñarles transmitimos continuamente eso, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, ¿cómo llevas el mantenimiento de los tajivos tan bien, que todo se ve tan bien siempre? Soy yo, ¿no? No, claro. Todo el equipo tiene la potestad de quejarse si ven una fisura, si ven algo sucio o algo. Tenemos un sistema que meten al sistema y sabemos el tiempo que tarda el equipo de mantenimiento en corregirlo, por decirte. Entonces, es algo continuo que todos tienen claro que tenemos que esforzarnos para llegar a los objetivos. Ok. ¿Y todas las sugerencias, Samuel, llegan a ti directamente o son filtradas por tu equipo? Sugerencias quizás no mínimas, ¿no? Pero las más importantes. No, me gusta estar enterado de lo que pasa, ¿no? Digamos, hay un error, un problema, me gusta saberlo. No, Lo miras, así lo decidan ellos, pero o no opino directamente, pero me gusta saber lo que está Ok, pasando. ok. Estar informado. Estás implicado en Sí, todo. sí. Saber, no implicado. Saber. Ah, ok. Estar informado. Ok, ya está. Ok. Sí. Muy bien. A veces que me quiero meter y Patricia me dice, por ejemplo, no, y ya estamos viéndolo. Ok, me informas, digamos. Camila lo mismo, por decirte, o Gabriel en la construcción, pero muchas veces me gusta ser el primero en saber las cosas, eso sí. No, y sobre todo en accidentes o problemas, soy el primero. Tener conocimiento. Sí. ¿Cómo llevas esa parte en esos momentos que te dice no, tu compañera, ¿no? Tú dices, yo haría esto, pero bueno, lo dejo en sus manos. ¿Cómo te abstienes? Toca, ¿no? Como en la casa con la esposa, quizás, ¿no? Sí. No, Ceder, ¿no? es que si no das confianza, vas a ser siempre indispensable y para mí no hay nadie indispensable en la vida. Entonces creo que es importante que la gente aprenda y yo siempre transmito eso. Se van a equivocar los nuevos, tienen que conocer, te vas a equivocar, tranquilo, avisa nada más, ¿no? Pero uno se equivoca, somos humanos. Entonces en eso haces como con los niños, que puedes verlo y dices, bueno, lo voy a dejar para que... Sí. En cosas mínimas, seguramente, Sí. ¿no? Ok, Totalmente. muy bien. Y el mensaje siempre es, antes del incendio, avisemos. Resolvámoslo antes de que tengamos que hacer un incendio y bomberos y apagar todo el quilombo, ¿no? Que no dejen de hacerlo por miedo, ¿no? Me van a regañar. Claro, y si te has equivocado, avisa inmediatamente para que lo corrijamos. Punto. Rápido. Sí. Listo. Para jóvenes que aspiran a ser empresarios exitosos, ¿qué consejos le darías, sobre todo en el sector quizás hotelero o inmobiliario? No, a ver, yo creo que en todo emprendimiento, en todo negocio, el equipo es fundamental, tener un equipo del mejor nivel y la dedicación, ¿no? Yo creo que al principio siempre hay muchas horas. Inversión de tiempo inicial. Mucho. Creo que es importante. El ser el ejemplo, uno como cabeza hacia abajo es importante de darlo, ¿no? Ok, ¿cómo sabes cuándo es el tiempo, desde la fase inicial, cuando tú puedes empezar a retirarte un poco? Depende del momento. A ver,
Y el equipo que tengas, quizás. Llegan momentos en que también formamos gente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una persona que entrenamos muchos años, trabajó 12 años conmigo, que ella fue quien trabajó en toda esta parte de las habitaciones, todo, pero se fue a Francia, se la llevó a un hotel justamente para cambiarlo y todo. Y bueno, ahora abrimos este restaurante peruano nuevo y ha sido el primer proyecto que no me metió en absolutamente nada. Me mostraron el nombre, ¿te gusta? Bueno, les gusta, vamos con ese nombre, los colores, ya respeto su decisión, pero ya tengo un equipo que puede armar proyectos solos, que yo no necesito meterme. Puedo supervisar, ir a probar la comida, criticarla, pero ya lo pueden manejar solos ellos, ¿no? Ok. Y esto ha sido a base de trabajo, ¿no? De tiempo, que ya los conoces, de enseñar, de trabajar al lado de la gente que esté al lado mío, viendo, conociendo, tomando decisiones, equivocate, ¿qué opinas esto? Vamos, ok, a pesar de que sé que nos estamos equivocando, pero necesito que ella se dé cuenta cuándo va a ser el momento de dar para atrás y corregirlo, ¿no? Ok. Y ya mirando un poco al lado de tu papá, ¿hasta qué punto tu papá te supervisa? Estas decisiones y estas cosas que te diga, mira, sí, no, o te deja total libertad. No, a ver, tenemos puntos claros en qué decide él y qué no. Digamos, ya nos conocemos de cierta áreas, forma. ¿no? Sí. Por ejemplo, yo sé que los lobbies, yo no tengo voz ni voto y son cosas que él decide en todos los proyectos que tenemos. Pero creo que, a ver, hay muchas veces que yo lo llamo a cualquiera y le digo, a ver, tengo este problema, no sé si ir por A o B, ¿qué me sugieres? Me da una sugerencia y decido yo qué hacer, pero conversamos mucho, ¿no? Ok. O sea, habla mucho de las decisiones, opiniones. Sí, muchísimo. Ok. ¿Y con tu mamá cómo es la comunicación? No, igual. ¿En estos temas también? Hay veces que, a ver... O quizá alguna cuestión más humana, ¿no? Sí, creo que el lado humano lo veo, digamos, ella, tengo una cercanía más con ella, te soy bien franco. Ok. ¿Hablas más con tu mamá quizás? No. ¿O igual? Yo hablo igual con los dos, te soy franco. Ok. Sí. Ok. Bueno, ya entrando un poco en ese aspecto personal, familiar, ¿cuáles son tus hobbies? Aparte de trabajar, que quizás es tu hobby también. Viajar. Conocer. Experimentar nuevas cosas. ¿Qué país te falta por conocer? No, muchos. ¿Sí? Sí, obvio, muchos. ¿De Europa conoce gran parte? No, para nada. ¿No has ido mucho a Europa? No. A ver, conozco Italia, Suiza, Inglaterra, España. Creo que es ese. No. Ok. Como no, mi papá siempre tuvo una idea de llevarnos a otros lugares, ¿no? El Asia, el África, que veamos otros lados, que Europa podíamos hacerlo siempre, ¿no? Ok. ¿Y tienes como rutina viajar? Una cosa así un poco... Mira, trato de escaparme cada 2 meses por mi forma de trabajar, por lo menos un fin de semana. Para desconectar. Sí, ¿no? sí. Ok. ¿Y consigues desconectar totalmente cuando estás de viaje? ¿O no puedes evitar mirar y decir, uy, esto es interesante para llevarlo a Bolivia? No. Siempre. Inevitable, ¿no? ¿no? Sí, siempre. Ok. Siempre. De Asia, por ejemplo, ¿qué es lo que has podido rescatar y decir, esto lo vamos a aplicar aquí? Filosofías, quizás, ciertas cosas. No, muchas cosas. Lo que pasa es que de la China hay muchas cosas que aprender, cómo crecían, cómo han crecido y cómo manejan las cosas, ¿no? De la India lo mismo, ciertas cosas, o qué cosas no hacer en su momento. Muchos detalles, creo que siempre hay detalles para ver. Estuve en Las Vegas recién y vimos algo. La fachada de un hotel muy lindo en Las Vegas. Y, llegué acá y estamos viendo qué vamos a poner los ascensores de Green Tower, mármol, todos ponen mármol, la costumbre en Bolivia, en Sudamérica poner. Y un proveedor que tenemos, mira, acaba de llegar esto. Eso es. Le mostré primero el equipo como que dudó, no sabemos si es esto. ¿Cuánto tienes en Bolivia? Tengo 20 metros cuadrados, necesitaba 23. Pongan de aquí a aquí, pónganlo. Claro, todos enamorados, es algo nuevo, novedoso, que no hay en Bolivia. Entonces, creo que siempre el ver te abre la visión para las cosas. Ok. ¿Practicas algún deporte, Samuel? Voy al gimnasio, básicamente, ahora, Okay. por el tiempo. ¿Diario o no? Cuando tienes tiempo. 3 veces a la semana. Ok, Sí. muy bien. Y en la parte de familiar con los hijos, ¿haces igual que en los negocios? ¿Delegas totalmente? O sea, ¿o te implicas mucho en la toma de decisiones? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, 100%. ¿Y tienen bien definido esto o no? ¿O es un poco más libre? No, quizás? lo conversamos con Carly todo el tiempo, pero sí, digamos, a ver, hay 2 cosas que yo tengo que dejo un poco el trabajo. Okay. Mis hijos Okay.
ir al pediatra. Digamos, trato de ir el 99%, trato de estar con Carly en el pediatra. Y a veces el Cuestiones fútbol. médicas siempre. Y el fútbol. El fútbol. Ok. Trato de ver, digamos, no te digo ver todos los días, pero eliminatorias, mundial. Sí, sí. Y en cuanto a la educación, ¿estás ahí también quizás? ¿Es algo que te Sí, gusta? sí, sí. Ok. Sí, por supuesto. O sea, que sacas tiempo para todas estas cosas, ¿no? Para todos estos detalles. Pero la familia es número uno, ¿no? La Número familia uno. es lo más importante. Sí, sí. Eso es lo número uno. Perfecto, Samuel. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo tan valioso. hay que reconocer eso, que abrirnos aquí este espacio de tu tiempo, tu corazón, poder conocer un poco más de ti, de tu abuelo, de tu papá. Así que muchas gracias y muchos éxitos, ¿no? Gracias. Que sigan trayendo muchas más innovaciones a Bolivia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Samuel. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.